¿Se escucha? Ahí está. Buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Siempre, ¿verdad? Amén. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Y es donde vamos a iniciar el día de hoy. Hemos estado llevando una serie todos los domingos. Si usted recuerda, la serie es Edificando sobre la Palabra. Amén. Esa es la serie que el Señor nos ha estado llevando y vamos a tratar, no lo vamos a terminar hoy, pero yo creo que este va a ser uno de los últimos mensajes. Quizás el siguiente domingo sería el último, ya que el Señor quiere que pongamos como una inspección. ¿Cuántos saben que cuando vas a construir un edificio, llegas y estás construyendo, ¿verdad? Los constructores están construyendo aquel edificio, pero de repente llega un momento en que tiene que venir ¿quién? El inspector, ¿verdad? Y llega el inspector y tiene que checar que toda la construcción esté bien hecha, que esté conforme a las reglas. Y el día de hoy lo invito a que se ponga su casco y agarre su tableta de inspección y vamos a empezar a inspeccionar aquel edificio que vamos construyendo. ¿Por cuántos años? Quizás algunos llevan por 5, otros por 10, otros 1, otros van iniciando. Y vamos a ver cómo está nuestra construcción el día de hoy. Fíjate lo que dice Mateo 7:24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y quiero que usted ponga atención aquí. Cualquiera pues que oye estas palabras, la palabra de Dios, el Evangelio, dice, y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio, a un hombre prudente, que se puso a edificar, pero no se puso a edificar así en cualquier lugar, ni como él quería, sino que se puso a edificar conforme a la palabra, conforme al mandato de Dios. Y al estar ahí edificando, dice que la edificó sobre la roca. Y yo creo que no hay un mejor lugar que edificar sobre la palabra de Dios, amén, sobre la roca que es Cristo, amén. Por eso dice así la palabra. Y antes de continuar, le invito a que hagamos una oración al Señor. Vamos a pedir al Señor la guianza en este mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has sostenido. Señor, cada día podemos dar testimonio, Señor, de tu grandeza, de tu bondad para con nosotros, porque tú hasta este día, Señor, has estado ahí atento de cada uno de nosotros. Y hoy podemos adorarte, glorificarte a ti, Señor, y podemos venir a tu casa junto con nuestros hermanos y adorarte, Señor, y recibir tu palabra. Te pedimos que en esta tarde hables a nuestro corazón, que esta palabra sea una palabra que nos redarguya, que nos anime, Señor, que nos exhorte a continuar adelante, Padre, en esta edificación, edificando ese templo para ti, Señor, un templo del Espíritu Santo. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No lo busque, lo puede anotar si gusta. 2 de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura. Y a lo largo de estos pasados semanas que hemos llevado la serie de Edificando sobre la Palabra, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos yendo a las escrituras porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es dada por Dios y nos es útil para enseñarnos, nos es útil para redarguirnos, para corregirnos, pero también dice para instruirnos. Así que son los planos de la edificación. Usted va, tiene sus herramientas, que es su cuerpo, que es su vida, y viene y tiene el plano, que es la palabra de Dios, y empieza a ver cómo edificar. Y empieza a edificar un edificio, y no cualquier edificio, sino un edificio bien coordinado. Y ese es el tema del día de hoy, si usted es de los que anota, un edificio bien coordinado, bien coordinado. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. 2 Corintios 2, 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 19. 2 Corintios 2,
Y dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros, ¿ni qué? Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Fíjese, en estas palabras en el versículo 19, los gentiles no eran parte de los judíos, ni tampoco podían ser parte de las bendiciones de los judíos, porque pues, eran gentiles, no eran parte de la raza judía. De hecho, había una pelea entre los judíos y los gentiles tan a fondo, o había un trasfondo muy antes de Jesús, que entre ellos mismos les decían a los gentiles, los judíos les decían a los gentiles perros. Fíjate la manera en que le hablaban, los tenían como menos siempre. Los hacían de menos, los trataban mal, les decían, no, es que ustedes son una mezcla de raza, ya no son judíos genuinos, originales, sino que se han mezclado y ahora pasan a ser gentiles. Entonces ahora Pablo les decía a los gentiles, el Señor los ha adoptado. Y aunque no son judíos de sangre, perdón, está subiendo un poquito. Aunque ya no son judíos de sangre, ahora son parte de la familia. Fíjate lo que les dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, le dice a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y sabe, cuando usted y yo no estábamos en el Señor, estábamos fuera de las bendiciones de Dios. Ahora sí que estábamos fuera de tener esa gracia de Dios para con nosotros por medio de la cruz, porque no creíamos en Él, estábamos fuera. Otra palabra decíamos el jueves, que éramos rebeldes hacia Dios, pero ahora ya no. Ahora nos hemos hecho miembros de la familia de Dios. Y dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y ya hablamos de lo que significa esto anteriormente, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí es donde tomamos el tema del día de hoy, un edificio bien coordinado. ¿Qué es coordinado? Cuando nos ponemos a ver el diccionario, ¿qué significa la palabra coordinado? Significa ordenado, significa organizado, pero también viene de la palabra que habla de determinar la posición o determinar un punto en un espacio. Entonces está diciendo como aquellas, cuando te dicen, dame las coordinadas, hay un punto ahí ese es el centro. Entonces, eso también está hablando cuando habla de coordinado. Nos está hablando de que somos un edificio organizado, ordenado, un edificio con los planes bien trazados, con los puntos bien trazados, en los cuales hemos llegado y hemos leído la palabra y hemos dicho, esta es la verdad de Dios. Y donde nadie te puede mover, porque tú has dicho en tu corazón y has comprobado con la palabra de Dios, esta es la verdad de Dios. Y decíamos que el jueves pasado que hay verdades absolutas que son con las verdades de la palabra y hay verdades relativas, que es lo que muchas veces vivimos nosotros. Y decimos, bueno, es que en mi vida, esta es mi verdad relativa, yo estoy pasando por esta situación, pero en la palabra del Dios nos da la verdad absoluta y podemos basarnos en las verdades absolutas de Dios. Pero cuando nosotros vemos la palabra coordinado y vemos que está hablando de organizado, de ordenado, también podemos ver cómo el Señor es un Dios de orden, un Dios que es organizado, un Dios que no hace todas las cosas o que no hace nada al azar, sino que todo tiene un propósito. Y si usted se pone a pensar en todas las áreas que usted pueda pensar, yo lo ponía a ver, por ejemplo, en la cósmica, los cosmos, el universo, usted mira y todo está bien diseñado. Los planetas no andan volando por donde quieren, tienen ahí su órbita y están ahí alrededor del Sol dando vueltas. Las estrellas tienen su lugar donde brillan. Usted mira la Tierra, dentro de la Tierra, y mira las nubes en su lugar, el agua en su lugar, el mar que no se sale de su lugar, ¿verdad? Y ahí se queda y tú dices, qué tremendo. Y tú miras todo cómo sigue bien ordenado. Y yo veía esto en la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos creyentes ordenados.
Que tengamos la palabra de Dios, que es fundamental para la vida del creyente, bien organizada en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú crees? Tenemos que ser un edificio para el Espíritu Santo. Y decíamos, nos vamos a poner el sombrero, vamos a agarrar nuestra tableta para poder inspeccionar cómo está nuestro edificio y qué es lo que hay dentro de nuestro edificio. Y déjeme decirle algunas partes de las cuales un inspector empieza a checar. Cuando el inspector llega y empieza a hacer la inspección de aquel edificio, ve que se haya cumplido la normativa. O sea, viene, asegura que la construcción cumpla con todas las normas y códigos, ¿sí o no? Dice, a ver, vamos a ver si eso está cumpliendo con los códigos locales, tanto estatales, y empieza a checar los códigos. Pero también checa la calidad de los materiales, porque dice, el ingeniero dijo que debería de ser con este tipo de material, y vamos a checar los materiales y empieza a evaluar la integridad de los materiales, la integridad de la estructura del edificio, para garantizar que sea un edificio seguro, donde tú puedas vivir. Pero también hace detección de errores y empieza a detectar por errores que haya cometido el constructor. Y dice, a ver, vamos a ver si esto está bien acomodado aquí. Y empieza a checar las maderas, cómo están entrelazadas las unas de las otras. También empieza a checar la minimización de costos, el control de progreso, documentación, etcétera, etcétera. Y tiene todas estas cosas que viene el inspector a checar en ese edificio. Pero la pregunta es, ¿usted cree que todo esto que hace el inspector se puede trasladar también a la vida del creyente para inspeccionar su vida espiritual? Yo lo veo que sí. Y empezamos a checar nuestra vida espiritual y nos ponemos aquel sombrero de inspector y decimos, ay, como que aquí no estuvo bien conectado lo que hice o lo que dije. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 20, versículo 27. Aquí está el apóstol Pablo despidiéndose. Y fíjate lo que les dice a aquellos ancianos de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 27, dice así. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjate las palabras que usa, dice, no he rehuido, sino que les he dado todo el consejo de Dios. Y esta es la parte importante en una construcción, en una edificación, conocer las normas, conocer las reglas de construcción. Si no conoces las reglas, los códigos de construcción y empiezas a construir algo, vas a construir aquella chocita que se va a caer, que no va a aguantar nada, mal hecha. Y la Biblia es nuestra regla, es nuestros planos de construcción, decíamos, y el Señor quiere que nos basemos de acuerdo a sus reglas, que nos basemos de acuerdo a su palabra. Y yo me ponía a pensar en esto, así como si el constructor deja a un lado las leyes, los códigos de protección, los códigos o los planos de construcción, va a hacer todo lo que él quiera ahí, va a haber un desorden en la construcción. Y quizás si no aguante ni siquiera un año, si es que aquel hombre no hizo nada conforme a las reglas de construcción. Entonces, igual en la palabra de Dios, igual lo podríamos ver en el cosmos de Dios. Si el Señor no hubiera puesto un orden en lo que es el universo, los planetas estuvieran chocando por todos lados, las estrellas dejarían de brillar cuando quisieran, el sol de repente diría, pues ahí les voy, y quemaría a todos, ¿verdad? Y ya ahí quedamos todos como chicharrones. Eso es lo que pasaría si todos estuvieran en desorden. Y el Señor es un Dios de orden y quiere que estemos ordenados. El Señor quiere que así como Él ordenó todas las estrellas, el orden del planeta, de la tierra, hasta de los animales. Yo me ponía a pensar en cómo si no hubiera animales carnívoros que devoren a aquellos otros animales que son herbívoros,
entonces pues había un descontrol. ¿Te imaginas todo lo que hubiera de animales que se hubieran salido ya de control porque no hay quien los devore, no tienen presa, no tienen ¿cómo les llaman? Pues el león, pues, ¿verdad? Para devorárselos, que es el rey de la selva, ya lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Vaya conmigo a Efesios 4:11. Y fíjese cómo el Señor empezó a poner un orden desde ahí. Lo puede anotar si gusta, se los leo. Dice así, Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos dice Él mismo. ¿Para qué? Dice el versículo 12, con el fin de perfeccionar a los santos, esto es, a los de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor ha puesto pastores, ha puesto maestros con un fin, y el fin es de edificar, de perfeccionar a su pueblo. Dice la palabra aquí, a los santos. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Eso es lo que quiere el Señor, y para eso es que el Señor ha puesto personas como pastores y maestros para enseñar, para guiar al pueblo, para que en un momento dado ellos puedan ser también de edificación para los demás, por medio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Y el trabajo pastoral tiene ese fin, de edificar. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo pastoral no se hace? ¿Qué pasa cuando empezamos con el pastor? ¿Qué pasa cuando el pastor no hace su trabajo? Y en lugar de pastorear y en lugar de enseñar, descarría a las ovejas. ¿Qué pasa entonces? Fíjate que en Jeremías capítulo 50, versículo 6, el Señor tenía algo contra sus pastores. Aquellos pastores que en lugar de pastorear, que en lugar de enseñar, estaban descarriando a las ovejas. Y yo me preguntaba, ¿podrá entonces un pastor descarriar a las ovejas? Pues sí, ¿verdad? Claro que sí. Un pastor puede, así como puede guiarlas a la palabra de Dios, puede desviarlas de la palabra de Dios también. Y fíjate lo que dice Jeremías capítulo 50, versículo 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Son palabras de Dios por medio de Jeremías, y le dice: mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Dice así. Dice, sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Fíjate cómo dice esta Nueva Traducción Viviente. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Dice, perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Dice el 7, todos los que los encontraban los devoraban. Sus enemigos decían, no hicimos nada malo al atacarlos, porque ellos pecaron contra el Señor, quien es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados. Fíjate cómo el Señor tenía una palabra contra los pastores, que en lugar de guiar, ¿qué hacían? Dice, desviaban, descarriaban a sus ovejas, les guiaban por mal camino en lugar de guiarlas por el camino correcto. Y un pastor puede descarriar a la iglesia, un pastor puede descarriar a las ovejas de Dios. ¿Cómo? Por no predicarles el consejo completo. ¿Te acuerdas que Pablo le decía a los de Éfeso, no he rehuido anunciarles el evangelio completo o todo el evangelio? Pablo decía eso porque no había rehusado, no había dicho, esto sí les digo, esto no, esto sí y esto no, sino que decía, no, aunque duela, vamos a predicar el evangelio. Aunque no, pues como se vayan a sentir las personas, se tiene que predicar el evangelio, ¿sí o no?
Porque si no, entonces, ¿a quiénes quieres agradar? ¿A los hombres? Es mejor agradar ¿a quién? A Dios, y predicar el consejo completo. Y el Señor está contra los que no predican el evangelio completo. Decía en estos versículos que el pastor puede descarriar a las ovejas. Y Pablo decía, yo no he rehusado, no quiero enseñarles erróneamente. Es lo que Pablo estaba diciéndole a aquellos hombres de Éfeso que eran aquellos ancianos, porque los mandó a hablar antes de irse. Dijo, traigan a los ancianos de Éfeso, quiero hablar con ellos antes de despedirse, antes de que él iba a ir hasta su muerte a Jerusalén, que decía, en Jerusalén me espera, el Señor ya me advirtió que me esperan muchas cosas. Y ¿sabe? El Señor quiere que empecemos a revisar, ¿estamos recibiendo el consejo completo? Nos enseñan despojarnos de todo pecado, nos enseñan que nos quitemos todo lo que nos estorba de nuestras vidas para seguir la palabra de Dios. Se nos enseña la santidad, se nos enseña obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar con nuestra tableta y empezar a checar, ¿estamos siendo edificados? Porque por falta de conocimiento dice la palabra que ¿qué hizo el pueblo? Pereció el pueblo, ¿sí o no? Porque le faltó conocimiento, porque no pudo separar la doctrina de Dios de la doctrinas de hombres. Y ahí es donde llegamos al primer travesaño, podemos decirlo de esta manera. Y vamos a inspeccionar aquel travesaño y vamos a ver si en verdad somos discípulos o somos fanáticos. ¿Qué somos? ¿Somos discípulos o somos fanáticos? ¿Qué es un fanático? Un fanático es aquel que actúa con fanatismo. Un fanático es aquel que se preocupa o está entusiasmado exageradamente por algo. Exageradamente. O sea, un fanático se ciega y no ve más allá porque el fanatismo lo ciega. Por ejemplo, estaba viendo las noticias y no sé cuántos vieron la Copa América. Pasó hace unas semanas, ¿verdad? Y vieron ahí la Copa América y fue aquí en Estados Unidos, ¿eh? Así que algunos quizás pudieron ir, ¿verdad? Y dijeron, no, pues ahí nos vamos. Pero bueno, no sé, ojalá no se haya brincado la barda como lo hicieron algunos, ¿verdad? Pero si usted notó, ¿qué pasó en ese día? Porque salió en todas las noticias. Hubo un descontrol. Un descontrol. La gente se brincó para entrar al estadio sin pagar, entraban. Fíjate que el estadio Hard Rock de Miami tiene una capacidad de 75,000 personas. Estaba lleno, 75,000 personas, de las cuales dicen que alrededor de 9,000 personas, entre 8 y 9,000, se metieron sin pagar. ¿Te imaginas? Boletos que costaban entre 1,000, 1,500 para arriba. Y dólares estamos hablando. ¿Y sabe qué pasó? Hubo todo ese descontrol, después salieron las noticias, todo el descontrol que hubo en las redes sociales, y ahora las autoridades ya están diciendo, pero tenemos grabadas los que entraron así, aquellas computadoras de reconocimiento facial están identificando ya las personas que se metieron para ir tras ellos. ¿Y sabe qué? Eso podemos ver un ejemplo de fanatismo. Porque entras en el fanatismo y te sales de control. Y eso es lo que hicieron los fanáticos. Se salieron de control. Se salieron de control. Esto habla de un fanatismo extremo que deja a un lado el pensamiento racional y se vuelve irracional. Y dice, no, pues me meto. De hecho dicen que hubo muchos que no pudieron entrar, que tenían boletos y que no los dejaron entrar, y aquellos que no, ahí andaban, ¿verdad? Bien felices.
Pero eso es un buen ejemplo de lo que hace el fanatismo. El fanatismo hace que pierdas el control. Y yo te pregunto, checa tu vida, ¿eres un fanático o eres un discípulo? Porque muchos todavía cuando predican la palabra a una persona o a otra, se salen de control. Y todavía se enojan porque no responde como ellos querían, o porque ve que le están diciendo cosas y le estás predicando y te dicen de cosas y te enojas y te sales de control. Entonces quizás puedes estar ya rayando en el fanatismo. Fíjate lo que el Señor Jesús les decía a aquellos escribas y fariseos en Mateo 23, 27. Si nosotros conocemos los fariseos en la época de Jesús, ellos mostraban características de fanatismo religioso. Los fariseos eran un grupo, ya lo hemos visto, dentro del judaísmo, que se adhería estrictamente a la ley de Moisés, a las tradiciones orales adicionales que habían puesto, y eran estrictos y querían que todos lo hicieran. Estos eran los fariseos. Tenían un celo por cumplir cada detalle de la ley. Eran rígidos. Y esas son las características comunes de un fanático. Es rígido. Y Jesús mismo criticó a los fariseos. ¿Por qué? Por su hipocresía, por su legalismo. Y fíjate lo que dice en el versículo 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, ¿qué dice? A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y dice el 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía. ¿Y qué? E iniquidad. Qué tremendas palabras, ¿a poco no? De Jesús. Y los fariseos podían enfocarse tanto en las apariencias externas, en el cumplimiento literalista de la ley, que perdían el verdadero espíritu detrás de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y el fanatismo religioso puede llevar a un extremismo. Cuando las creencias o prácticas son llevadas al extremo sin considerar sus implicaciones y son llevadas a un extremo. Y yo creo que todos conocemos que los extremos son malos, sea para cualquier lado que te cargues, un extremo siempre es malo. Fanatismo, dijimos entonces, es actuar con entusiasmo exagerado e irracional, que no piensas. Fariseísmo es un estricto apego a normas religiosas hasta perder el propósito espiritual original que éstas traían. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y hay un paralelo entre ambos, porque las dos muestran una rigidez extrema, sin medir las consecuencias, ya sean éticas o morales. Y para el pastor es crucial enseñar un equilibrio. Es crucial enseñar que debe de haber un equilibrio en las enseñanzas, un equilibrio en la palabra de Dios saludable, como Dios quiere. Debe de haber una devoción sincera a Dios, mientras nos mantenemos a distancia del fanatismo. Necesitamos preguntarnos, mientras inspeccionamos nuestros corazones, mientras estamos viendo nuestra edificación que llevamos, ¿habrá por ahí alguna cosita en ese travesaño que decíamos? ¿Algo incorrecto, algo defectuoso que necesitamos cambiar o corregir? ¿Somos discípulos, seguidores de Cristo? ¿O somos aficionados también? Porque aficionado también se habla de apasionado.
Entonces, aficionado está bien, ser apasionado por la palabra de Dios, mas no fanáticos. Fíjate que cuando nosotros vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 35, había una enseñanza que Jesús daba a sus discípulos. Y yo la veo muy centrada y muy equilibrada y hasta bien coordinada también. Marcos capítulo 9, versículo 35, dice así. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12. Aquí está Jesús. Se sienta, llama a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Y qué hizo? Y dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, yo me imagino a aquel niño que lo agarra, lo carga y lo toma en sus brazos, se sienta junto con el niño, y está el niño viendo, ¿verdad? Porque siempre los niños estaban alrededor, viendo a ver qué, siempre están ahí, ¿verdad? Los niños. Entonces yo creo que ahí estaba el niño con Jesús, viendo a los discípulos, y les dice el Señor Jesús lo siguiente, le dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjate que aquí les estaba enseñando algo profundo a los discípulos. Le estaba diciendo, el que me reciba mi nombre, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, dice, me recibe a mí. Y luego le dice, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y fíjate la respuesta que dio Juan en el siguiente versículo. Él había entendido estas palabras y dice en el versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y fíjate las palabras de Jesús, dice el 39, pero Jesús dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice el 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no, ¿qué dice? Perderá su recompensa. Fíjate que el Señor les estaba diciendo que todos pueden recibirlo a Él. Y que si nosotros recibimos, aquellos que han recibido al Señor, estamos recibiendo a Dios. Porque estamos recibiendo a aquel niño o aquella persona. Y Juan le decía, bueno, pues nosotros le dijimos a aquel hombre que no podía echar fuera demonios porque no nos sigue. Ya estaba rayando en fanatismo. Y el Señor tiene que venir y decirle, no es así. Estaba cayendo, hasta podemos decirlo, en un sectarismo. No, es que como no nos sigues, no puedes. Le decía, no se trata de eso. Y le dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto que no perderá su recompensa. Y déjeme decirle una palabra sobre el sectarismo. El sectarismo es intolerancia, discriminación, odio. ¿A quiénes? A aquellos a los cuales perciben diferencias o se perciben diferentes, puede ser hasta en grupos sociales. Si se perciben una diferencia, empiezan con una intolerancia o discriminación o hasta odio. Y hoy hay muchas sectas. Y Juan comenzaba a defender a Jesús como un fanático. Y el Señor tuvo que venir y decirle, no es así. Lo pone en su lugar. Y hoy hay muchos fanáticos religiosos que dicen, si no estás en mi religión, entonces no puedes ser salvo. Y no se trata de una religión, se trata del Señor, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree sea salvo, ¿sí o no? De eso es lo que se trata. Si te dicen, si no estás en una religión no puedes ser salvo, entonces
Estás en una secta y no en una iglesia. Yo me acuerdo, el pastor Chuy un día nos platicaba a la congregación y les decía que un día tuvo que corregir a un pastor porque el pastor decía que los católicos no podían ser salvos. Y decían, ¿por qué dices eso? Y dicen, no, es que no, ¿cómo van a ser salvos? Mira todo lo que hacen. Y le empezaba a decirles, ¿tú piensas que no pueden ser salvos católicos? Dice, sí. Y Chuy le dice, ¿y qué eran los reformadores? Católicos. No había pensado en eso. Es que se trata de una relación con el Señor. Y muchos se van a dar una gran sorpresa cuando lleguen al cielo y digan, ¿quién es este? Porque tiene una relación con Cristo. Fíjate que muchas veces se está llegando a esto, a ese fanatismo. Y el Señor no quiere que seamos fanáticos. Él no quiere que seamos eso. Él quiere que seamos discípulos, ¿sí o no? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso es necesaria predicar la palabra de Dios. Decíamos, si usted se enoja o pierde el control cuando le está hablando de Dios a una persona, entonces se está rayando en fanatismo. Porque tú puedes hablarle a una persona y estar tranquilo si rechaza o si acepta. Fíjate que había una persona también, un discípulo, y su nombre es Pedro, que de repente se enojó y sacó la espada. ¿Y qué hizo? Empezó con mochaorejas, empezó a mochar orejas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 52. Mateo capítulo 26, versículo 52. Dice así, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Dice el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate que el Señor le decía, espérate Pedro, no ocupo que me defiendas. Luego sacó su espada y le mochó la oreja a aquel soldado. Yo creo que sacó así como Trump, ¿verdad? Le hizo así un ladito y nomás le dio en la oreja. Pero no iba para la oreja, iba para dividirlo en dos. Pero pues le sacó y pues ya. ¿Y sabe qué hizo el Señor en el Evangelio de Lucas 22, 51? Nos dice, Lucas 22, 51 dice, entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad. Dice, y tocando su oreja le sanó. Yo creo que Jesús volteó y vio la oreja ahí tirada y dijo, ay, ¿qué pasó con Pedro? Y va y se le vuelve a pegar, ¿verdad? Ahí te va. ¿Te imaginas? Qué tremendo. Pero ¿sabes qué? El Señor le decía a Pedro, yo no ocupo que me defiendas. El Señor tiene preparadas 12 legiones de ángeles. ¿Sabe a cuánto equivale 12 legiones de ángeles? Cuando usted ve la legión romana, tenía alrededor de 6,000 una legión. 6,000 soldados. 12 legiones, estamos hablando de 72,000 ángeles preparados para defender a Jesús, si así quisiera. ¿A poco no es tremendo? Es tremendísimo. Porque el Señor le decía, no ocupo que me defiendas, Pedro. Yo me puedo defender solo. Pero no se trata de eso. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice el 54, Mateo 26, 54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Dice, ya está escrito, Pedro, te lo he dicho muchas veces, que debería de pasar esto.
Sin embargo, se enojó y bueno, pues le llegó la ira y dijo, pues ahora sí que de aquí soy. Pero el Señor lo corrigió. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos rayando a fanáticos? Corrijamos. Veamos otra columna y inspeccionemos bien nuestra edificación. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha ¿contra quién? Contra el esposo, contra la esposa, contra la madre, contra el hijo, contra el vecino, contra tu jefe. Todos ellos son la carne y sangre. No tenemos lucha contra ni uno de ellos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra ninguno de nuestros familiares, no es contra ninguno de nuestros conocidos, no lo es. La lucha es contra aquello que quiere gobernarlos a ellos. Aquellos espíritus de maldad es contra Satanás y sus demonios. Ahí es donde está la lucha. Por eso debemos pelear la buena batalla de la fe, ¿sí o no? Debemos de ver que hay un balance, entre nuestra doctrina y nuestros hechos, siempre. Si queremos ser un edificio bien coordinado, hay que vivir lo que hablamos y lo que creemos. Fíjate lo que le dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 1. Encontramos otra columna en la edificación. Ya cuando empiezo a hablar siempre empieza, disculpen. Efesios 4, versículo 1, dijimos hay otra columna en la edificación. Y dice así, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y quiero hacer una pausa aquí. Las palabras del apóstol Pablo, habla de la unidad del Espíritu y les dice a ellos, yo pues, preso en el Señor, os ruego, y vemos un ruego a nosotros, que andemos como es digno. Dijimos que debe de haber un balance, un equilibrio entre lo que hablamos o lo que creemos y lo que hacemos. Y el apóstol Pablo le decía aquí a los de Éfeso, les decía, os ruego que andes, que tengan ese equilibrio en lo que ustedes hablan, en lo que ustedes dicen creer, que anden como es digno. Y cuando yo me ponía a ver esta palabra digno, viene de la palabra griega axios. Axios habla de conveniente, ese es un significado, pero también significa un contrapeso. Y cuando nos ponemos a ver el significado de esta palabra, en la antigüedad había unas balanzas que hacían para pesar los productos, el oro, diferentes cosas. Entonces en las balanzas tenían lo que era el contrapeso, que le ponían a un lado un metal y acá le ponían ya sea un metal de 1 libra, ¿verdad? Y acá le ponían lo que querían pesar, y si se ponían el balance, entonces era 1 libra. Entonces aquí está hablando de ese contrapeso, de eso es lo que está hablando. Entonces les dice, les ruego que estén bien balanceados, que sus obras sean conforme a lo que ustedes hablan
y predican y dicen creer. O sea, les estaba exhortando a los creyentes a que vivieran de manera coherente. Tienen que vivir de la manera en la que hablan. En otras palabras les decía, su comportamiento debe de estar bien equilibrado. Que cuando ellos los miren a ustedes puedan decir, de veras esa persona ha recibido de Cristo. Fíjate lo que les continúa diciendo. Como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y para que tu vida espiritual crezca como un edificio bien coordinado para el Señor, debes de ser oidor, pero también hacedor. Si quieres ser una persona bien coordinada, debes de escuchar la palabra de Dios, pero también debes de hacer la palabra de Dios. Y así vas a poder entonces construir, edificar como el Señor quiere. Porque eso es lo que decía en el versículo que leímos al inicio, que es Mateo 7:26. Se los leo. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice el 27, y descendieron los problemas, podemos decir la lluvia, vinieron los ríos, las enfermedades, soplaron los vientos, aquellas situaciones difíciles, y dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Y dice el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de lo que enseñaba, de su doctrina, porque enseñaba un equilibrio. Tenía que haber un equilibrio entre una y otra. Tenía que haber una balanza bien. No sé si se recuerdan, el jueves hablamos de la rebelión de Coré y decíamos que Coré usó verdades y él se rebeló y para rebelarse usó verdades. Es que el Señor nos ha escogido a todos. Sí, el Señor nos había escogido a todos. Y no, que ustedes no se pueden exaltar sobre nosotros. Ellos no se estaban exaltando sobre ellos, sino que el Señor los había puesto como líderes. Y empezó a usar verdades de Dios, diciendo, es que todos somos iguales ante Dios. Sí, somos todos iguales ante Dios. Pero luego llegó a una conclusión errónea. Y dijo, por eso nos rebelamos y no te obedeceremos. Y vimos un principio el jueves pasado, pero hoy vamos a ver otro principio sobre eso también. Y el principio es que una verdad bíblica que nos aparta de las demás verdades bíblicas nos lleva a un error. Tú puedes tener una verdad bíblica, y dices, esto es verdad porque aquí lo dice, sí es verdad. Pero si esa verdad te aparta de las otras verdades bíblicas, te va a llevar a un error. Porque la palabra nunca se contradice, sino que se complementa. Y si esa verdad a ti te está llevando a dejar otras verdades, entonces estás en un error. Y tu edificación va por ningún lado. Estás edificando chueco, deforme. Los artistas dirían Picasso, porque ahora ya son todos deformes y dicen, una obra de arte, ¿verdad? Y eso piensan muchos, tienen toda su vida deforme y dicen, es una obra de arte. Y no es así. Si una iglesia solo enfatiza 2 o 3 verdades del Evangelio y abandona todas las demás, es una iglesia deforme. No, es que no les vamos a hablar del pecado porque no, pues acá están haciendo esto y pues se van a sentir, no, que no les hay que decirles que están bien y que todo va bien y que no se preocupen y que el Señor los va a bendecir. Aún así, es una iglesia deforme, porque no están predicando todo el consejo de Dios. Y ellos lo miran como Picasso. Ay, qué bonita iglesia, porque aquí nunca se nos dice que no, aquí nunca se nos confronta.
Y es muy bonito. Y para ellos es una obra de arte, ¿sí o no? Así que si una iglesia hace mucho énfasis, o su énfasis es solamente o 2 o 3 verdades del Evangelio y olvida todas las demás, olvídate. Porque Dios sí es un Dios de milagros. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue hablando a su iglesia, continúa hablando a su iglesia. Pero si una de estas verdades se enfatiza y se abandonan todas las demás, como el que el Señor es un Dios santo, que el Señor es un Dios que no, que aborrece el pecado, que el Señor es un Dios justo, un Dios que va a llegar un momento en el que va a pedir cuentas, y se abandonan todas estas verdades por enfatizar las otras, esa iglesia ya empezó a edificar ahí sobre la arena. Mateo capítulo 8, versículo 1. Déjame darle esta historia de este leproso. Si tú tienes tu Biblia, en Mateo 8, 1, podemos ver cómo un leproso se acerca a Jesús y dice de la siguiente manera, se los leo. Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y dice el 2, He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y muchas veces, en algunas iglesias que se cargan a un extremo, dicen: ¿ves? Aquí dice el Señor: sí quiero. Y el Señor quiere. Y el Señor, yo creo, acá está diciendo: yo no dije nada. Y muchos dicen: es que ahí dice que quiere el Señor. Y sabe, y hacen un énfasis mucho en que Dios quiere sanarte, pero ¿sabes una cosa? El Señor está más interesado en sanar tu alma que en sanarte físicamente. Eso es lo que el Señor busca, mejor tu alma que lo físico. Sin embargo, sigue haciendo milagros. Aquí le dijo a él: sí quiero, pero tú no puedes venir y decirle a todo el mundo que el Señor quiere, porque para muchos la enfermedad pueden ser diferentes cosas. Algunos puede ser una prueba de Dios, algunos puede ser un juicio de Dios, algunos puede ser, ahora sí, por la voluntad de Dios, porque así lo quiso. ¿Recuerdan aquel hombre que le dijeron: Señor, ¿qué es? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y qué le dijo el Señor? No, ni sus padres ni él, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Qué pasó con Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 le dijo de la siguiente manera, el apóstol Pablo, le dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Aquí abofetear habla de traspasar la carne con un instrumento punzante, algo filoso, eso es lo que está hablando. Dice: para que me abofeteé, para que me esté ahí molestando. Y luego dice: para que no me enaltezca sobremanera, dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. La pregunta sería: ¿por qué Dios no lo sanó? Si dicen por ahí algunos: el Señor quiere, pues no siempre quiere, pero sí puede. De poder siempre puede. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice el 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu enfermedad. De hecho, debilidad, aquí la palabra griega de debilidad
habla de un cuerpo enfermo. Fíjate qué tremendo. Y dice el Señor, ¿sabes dónde me perfecciono mejor? Cuando estás enfermo. ¿Por qué? Porque ahí estás apegado al Señor. Señor, ay Señor. Y estás ahí siempre con el Señor. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo. Le decía, el Señor me ha dicho, no lo voy a hacer, porque ahí es donde me perfecciono. Ahí es donde no paras de tener fe en mí. Fíjate lo que dice, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo decía, ay, me cayó el 20. Ahora sí me cayó el 20. Ahora ya entiendo por qué. Y le decía, entonces en mi debilidad, de mi enfermedad, el Señor se perfecciona, pues ahora ya entiendo por qué ha permitido que esté así. Y dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, fíjate ahora que le cayó el 20 lo que dice, dice, me gozo, ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, ahora porque ya entendí, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le cayó el 20 y dijo, ahora entendí. Y sin embargo, si no se predica el evangelio completo, no, es que el Señor quiere sanarte quiere sanarte y se aferran y quieren torcer el brazo al Señor diciendo, sánalo. Y tenemos que ser un edificio bien coordinado, porque un edificio mal coordinado no va a durar mucho. En la primera se queja o sale corriendo. Hay enfermedades que dijimos que son disciplina de Dios, sí las hay. Hay enfermedades que son consecuencias del pecado, sí las hay. Hay pruebas de Dios. ¿Recuerdan a Job? Ni la debía ni la temía, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Satanás, hey, ¿has visto a mi siervo Job? Y Job dice, ¿para qué le dices? Y ahora va a venir para acá, ¿verdad? A instigar. Y ahí va Satanás. Pero hay de todo a todo. No debemos reclamar nada a Dios. Sí podemos preguntarle al Señor, pero no reclamándole, Señor, ¿es esto por consecuencia de mi pecado? Entonces lo entiendo. ¿Es esto, Señor, porque hice algo mal, Señor? ¿Es esto porque es una prueba tuya que quieres que pase? Y el Señor te responde. Decíamos el ejemplo de Juan 9. Juan 9, versículo 1. Juan 9, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y dice el 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dice el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dice el 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y por ahí los vecinos, ¿verdad? Dice el versículo 8, los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Dice el 9 que otros decían, no, es otro. Es alguien que se le parece, ¿verdad? Y él les decía, no, yo soy. No se la creían. El Señor obraba milagros,
también, como lo vemos aquí, y sigue obrando milagros, pero también sigue diciéndole a muchos como a Pablo, bástate mi gracia. Y nos perfeccionamos en el Señor. Tampoco debemos afirmar que todas las enfermedades son un castigo de Dios o son un juicio de Dios. Por eso decíamos ahí tiene que haber un balance. Por ejemplo, dijimos Job no debía nada. Y aún así se enfermó y perdió todo. Pero era una prueba. Y el Señor estaba probando el corazón de Job. Y vio que su corazón estaba recto. Y no maldijo al Señor en medio de su situación. Siendo que el Señor mismo fue el que le dijo a Satanás, ¿no has considerado aquí a mis ojitos? Le dijo, pruébalo para que veas. No, pues lo tienes bien rodeado de bienes, ¿tú crees que te va a maldecir? Y dice, toca todo, menos su vida. Y le fue como en feria, ¿verdad? Pero permaneció, ¿sí o no? Permaneció. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 29, vamos terminando, hermanos. Así que todavía no se quite su casco ni su tableta de inspección, ¿verdad? Todavía no terminamos con la inspección, porque de todos modos vamos a continuar la siguiente semana con la inspección, porque no vamos a terminar el día de hoy. Pero todavía no se lo quite. Mantenga sus botas bien apretadas. 2 Corintios 11:29 dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Dice el 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo le decía a los corintios, le decía, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Dice, claro, también. ¿Quién hace tropezar y yo no me indigno? Dice, porque Pablo decía, no, es que, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Recuerdan cuando empezaron a decir que Pablo que nomás venía por las ofrendas y tú lo ves en la palabra, que le empezaron a decir eso? Y Pablo decía, no. Y se indignaba Pablo por lo que decían. En 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo le escribe a aquel joven pastor Timoteo y le dice lo siguiente, son unas instrucciones finales en 2 Timoteo 4. Y dentro de esas instrucciones finales le dice lo siguiente, 2 Timoteo 4, lo puedes leer después del 9 hasta el 22, pero voy a leer ahorita el versículo 20. Le dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hicimos un balance para los que dicen, ¿verdad?, que el Señor sí quiere y te quiere sanar y te quiere sanar. Mismo Pablo decía, aquel Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Dice, ¿por qué no lo pudo sanar? Pues no, se sana por la voluntad de Dios. Y el Señor quiere, hermanos, que tengamos que estemos bien cimentados, pero que estemos bien balanceados. Tengamos un equilibrio, que estemos bien coordinados. Porque hay cosas que suenan muy bonitas. Y dices, es que suena muy bonito esto. Que Dios te quiere sanar, que el Señor te quiere prosperar, porque ya el Evangelio de la prosperidad es otra cosa también, que quizás lo veamos la siguiente semana también. Y suena bonito.
Y muchos dicen, no, muchos se van a ese extremo. Pero el Señor dice, hey, dice el apóstol Pablo, no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Porque predicando todo el consejo de Dios hay un balance. Y podemos vivir nuestra vida cristiana balanceada, conociendo lo que el Señor quiere y lo que no quiere que hagamos. Y no para nomás edificarnos nosotros, sino para edificar a los demás, a las personas que nos rodean. Amén. Vamos a parar aquí. Lo invito a que se ponga de pie. Y yo creo que el Señor nos vamos a ir a casa y vamos a seguir meditando en lo que el Señor nos ha hablado. Y el Señor va a continuar su obra en nosotros. Aun cuando salgamos de aquí, el Señor va a seguir hablándonos a nuestro corazón. Lo invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas. Cada día nos llevas por medio de tu palabra, Señor, a niveles más profundos, Señor. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta tarde, que hicieron ese tiempo, Señor, para venir y buscar, Señor, de tu palabra. Que esta palabra haya sido, Señor, una palabra que viene directo desde tu corazón, Señor. Para que nosotros pongamos balanza, Señor, una balanza en nuestras vidas. ¿Cómo estamos con nuestras obras, nuestras palabras? ¿Y cómo están nuestras palabras, Señor, nuestras creencias con nuestras obras? Y podemos ver a través de tu palabra que tú buscas que no solamente oigamos, sino que hagamos. Y este día tú nos has hablado, Señor, en nuestro corazón. Y queremos ponerla por obra, Señor. No queremos ser personas como los fariseos o los escribas que llegaron a ser esos fanáticos religiosos, Señor. No queremos un fanatismo religioso, sino que queremos una relación pura, Señor, contigo. Una relación, Señor, en la cual podemos estar bien equilibrados entre la doctrina y la práctica. Te pido por mis hermanos, Señor. Yo no sé sus situaciones, pero tú sí las conoces. Y sabemos, Señor, que cualquiera que sea la situación, tú te perfeccionas en ellos, Señor. Las podemos poner en tus manos, porque tú dices que oremos los unos por los otros. Y eso es lo que hacemos, Señor. Te pido por cada uno de ellos, que tú sigas dándole, Señor, a ellos tu palabra, a cada uno, Señor, para que pueda seguir edificando conforme a tu voluntad. Y que sean unos edificios fuertes, Señor, firmes, que cuando llegue el viento, cuando lleguen los ríos y golpeen contra esa casa, Señor, esa casa va a quedar firme, porque estaba bien cimentada en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ahí con tus propias palabras, dale gracias al Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Díselo otra vez. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti.
Sí, Señor. Unidos como hermanos, unidos en un canto, amándonos de corazón. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Sí, Señor, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Díselo, haznos uno, haznos uno en ti, Señor, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Dile otra vez, haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Sí, Señor. Pedimos hoy que nos unificas, Señor, que nos haces de un solo sentir, edificando uno al otro, en tu nombre, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser un edificio bien coordinado, Señor, en tu nombre. Que seamos unidos en tu nombre, Señor, en un solo sentir, con el sentir de Jesús en nosotros. Guíanos, Padre. Vamos a decir una vez más. Haznos uno en ti, mi Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Díselo a Él una vez más. Haznos uno en ti. Señor, queremos estar unidos en ti, en tu nombre, haciendo tu propósito en esta tierra. Guíanos, Señor, que estemos un cuerpo, un edificio bien coordinado, Señor, en todo lo que hacemos, Señor.
y te damos gracias en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bendiciones, hermanos. Que tengan un buen día.